Tema número 5. Reformas, rebeliones e independencia. Las reformas borbónicas asumidas en la metrópoli y en los territorios americanos fueron vistas por la población como abusivas y arbitrarias, generando malestar y descontento. Este malestar hizo eclosión de manera violenta a través de motines, tumultos y rebeliones de los que estuvo plagado el siglo XVIII. Para el caso de la audiencia de Charcas, los conflictos, tensiones sociales suscitados durante el siglo promovieron tanto el sistema colonial como la implementación de reformas borbónicas en América. Esta última sirvió como un desencadenante de conflictos que concluyeron en la sublevación general de 1780, el mestizo Alejo Calatayud y la rebelión de Cochabamba. En el momento de mayor descontento contra las medidas implementadas por el virrey Castellafuerte, la rebelión de Cochabamba estalló entre el 29 y 30 de noviembre. Se inició a partir del rumor que corrió sobre los mestizos, que serían clasificados como indios, siendo obligados a pagar tributo. El 1 de diciembre, un sector del clero se dirigió al Cerro de San Sebastián, cuartel de los insurrectos, entrevistándose con Alejo Calatayud, quien exigía que el corregidor y los alcaldes fueran criollos. Una vez que estas fueran cumplidas, los rebeldes fueron duramente reprimidos. Su líder, Alejo Calatayud, fue ejecutado en la horca y su cuerpo fue descuartizado y su cabeza remitida a la Audiencia de La Plata. La conspiración de Oruro y el manifiesto de los agravios de Vélez de Córdoba. En 1739 se registró otra conspiración, esta vez en Villa de Oruro. La misma tenía elementos del mesianismo y estaba encabezada por el criollo. Las protestas contra la política fiscal impuesta por la corona, denunciando la usurpación que los españoles habían hecho a los legítimos derechos de los naturales en América. Este había iniciado sus planes en 1725 en Villa de Oruro y habían logrado comprometer en sus planes a criollos, mestizos e indígenas como el cacique Eugenio Pachigna. La denuncia indicaba que la rebelión debía estallar. En Cochabamba y Oruro, el 8 de septiembre, en la fiesta de Natividad de la Virgen, tras denuncias se instruyó el apresamiento de los cabecillas. La sublevación general de los indios. Entre los años 1780 y 1781 se registró la gran sublevación general de indios. Tuvo como sus principales líderes a Tomás Catari y sus primos hermanos Dámaso y Nicolás. En Chayanta a Julián Apaza, Túpac Catari, en la región de La Paz. Movimientos fluidos por el levantamiento indígena en el Cusco a la cabeza de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru. La principal causa fue el reparto forzoso de mercancías que promovía el enriquecimiento de corregidores y comerciantes a costa del endeudamiento de los indígenas. Otra razón fue la crisis producida por la mestización de muchos de los caciques de sangre de las comunidades indígenas, la extinción de linajes principales, la lucha por el cacicazgo entre las ramas secundarias en el nombramiento de caciques, cobradores que podían ser mestizos o incluso criollos y que nada tenían que ver con el mundo indígena. Chayanta y la sublevación indígena, los Catari en acción. En 1788 llegó a Chayanta el nuevo corregidor Joaquín Alos. Tomás Catari había sido reconocido por los indios de Chayanta como su legítimo representante ante la Audiencia de Charcas, donde denunció los abusos del cacique mestizo Blas Bernal. Catari logró varias ordenanzas de la audiencia en las cuales se destituía al odiado Bernal. 1779. Tomás Catari e Isidro Acho caminaron desde Chayanta hasta la capital. Lograron que el propio virrey Juan José Bertiz emitiera autos reales ordenando a la Audiencia de Charcas que designara a un juez comisionado que investigara las denuncias de corrupción. Se nombrara a Catari como cobrador de tributos y se promulgaran edictos para el nombramiento. Después de presentarse ante la Audiencia de Charcas, Catari comenzó a ejercer sus funciones de cacique recaudador, pero Alos y Bernal lo apresaron y decomisaron sus documentos. Ante esta situación, los indígenas del lugar reaccionaron y lograron liberar a su líder Catari. Fue donde Alos a pedir la devolución de sus documentos. Sin embargo, este fue apresado. De regreso a Chayanta, Catari continuó con sus labores de cacique recaudador de tributos.
La audiencia de Charcas ordenó de forma secreta que Cattari fuese apresado y remitido a La Plata. La orden se cumplió cerca de Aullagás en diciembre de 1780. Su custodio Acuña, el corregidor de Aullagás, decidió matar a Cattari y luego despeñar su cuerpo. Acuña y sus acompañantes fueron apedreados hasta morir. Los restos de Tomás Cattari fueron rescatados e enterrados en la iglesia del pueblo de Quilaquila. El líder indígena fue asumido por Dámaso y Nicolás Cattari, primos hermanos de Tomás. Organizaron un ejército de indígenas y cercaron la ciudad de La Plata en febrero de 1781, exigiendo la devolución de los papeles traídos por Tomás Cattari y la liberación de los indígenas presos. Sublevación del 10 de febrero de 1781 en Oruro. En enero de 1781, en una coyuntura de tensión entre españoles y criollos por la elección de autoridades del Cabildo, la villa de Oruro recibió la noticia de que en Chayapata los indios habían dado muerte al corregidor de Paria, Manuel de la Bodega, y que habían elegido como nuevo corregidor al líder de los criollos, Juan de Dios Rodríguez. Esto coincidió también con la llegada a Oruro de las proclamas de Túpac Amaru desde Cusco. En previsión y frente a una posible insurrección indígena, se organizaron milicias armadas conformadas por criollos y españoles peninsulares. En la noche del 9 de febrero, las mujeres incitaron a los milicianos criollos a salir de los cuarteles y a resguardar la villa, ante un supuesto peligro de traición a los europeos. Esa noche la situación estalló. Azuzada por Sebastián Pagador, empleado de los hermanos Rodríguez, la turba atacó a los chapetones, acusándolos de matar a criollos. Luego buscó al corregidor para matarlo, pero este ya había escapado. Jacinto Rodríguez, uno de los criollos más notables, fue presionado para ocuparse del cargo de corregidor. Los indígenas hacían su ingreso a la villa. Fue en este momento en el que se dio una alianza efímera indígena por parte de los criollos. La alianza se rompió cuando los indios empezaron a saquear no solo las casas de los chapetones, sino también las propiedades de los criollos, así como el edificio de las Cajas Reales, en cuya defensa murió Sebastián Pagador. Todos los indios, organizados en dos bloques, el ejército del norte y el ejército del sur, trataron de tomar la villa en 3 ocasiones diferentes. Ante el fracaso, los indígenas se rindieron. De los miles que participaron, fueron juzgados y condenados 16 cabecillas. Los demás se acogieron al indulto. Los criollos rebeldes, entre ellos los hermanos Rodríguez, fueron apresados y llevados hasta Buenos Aires en 1784. Fueron declarados inocentes en 1801. Sublevación de los indios de La Paz, Túpac Cattari. La tormenta aymara. Para fines de marzo de 1781, los principales caudillos de Chayanta y Oruro habían sido derrotados, sus movimientos controlados. Fue ese momento que, encabezado por Juliana Paza, Túpac Cattari, y su esposa Bartolina Sisa, empezó la sublevación en la región de La Paz. Su entorno familiar, conformado por su hermana Gregoria Paza, su esposa Bartolina Sisa, su hijo llamado Anselmo, se identificaba a Túpac Cattari como el hombre de más o menos 30 años al momento de su captura. Habría nacido probablemente hacia el año 1750. El primer cerco a la ciudad de La Paz. A principios de 1781, los rumores acerca de una invasión de las tropas Túpac Amaru en La Paz eran cada vez más fuertes. Se decidió nombrar a Sebastián Segurola, corregidor de La Arecaja, como comandante militar de la ciudad, dándole la misión de organizar la defensa. Este primer cerco duró desde el 13 de marzo hasta el 3 de julio de 1781. Se instaló un segundo cerco entre el 7 de agosto y el 17 de octubre del mismo año. Durante el primer cerco, Túpac Cattari concentró sus tropas en 2 puntos estratégicos. El primero, en la Ceja del Alto, desde donde se controlaban los caminos hacia el altiplano, y el segundo en Pampajasi, desde donde se divisaba claramente la ciudad y se controlaba la salida hacia los yungas. La estrategia era estrangular la ciudad, impidiéndole cualquier llegada de alimentos, amedrentar a la población con ataques diurnos y nocturnos. La ciudad de La Paz quedó totalmente incomunicada. Como Cattari sabía que los refuerzos enviados desde Lima o desde Buenos Aires no tardarían en llegar, incrementó los ataques, logrando incendiar varias casas al interior de la ciudad.
El auxilio a la ciudad llegó a fines de junio, con el coronel Ignacio Flores, unos 2000 soldados procedentes de Buenos Aires, La Plata y Cochabamba. Las tropas del rey llegaron a La Paz el 3 de julio, poniendo fin al primer cerco. Las fuerzas auxiliares se retiraron el 5 de agosto de 1781. Las tropas de Katari se reorganizaron e impusieron en un nuevo cerco. El segundo cerco de los Amarus, el 6 de abril de 1781, José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru era ejecutado en la plaza del Cusco, acusado de asesinato de españoles y de infidencia contra el rey. A pesar de la muerte de su principal caudillo, la rebelión de los Amarus continuó. La provincia de La Paz, para lo cual estableció alianzas con los seguidores de Túpac Katari. En agosto, la localidad de Sorata fue cercada nuevamente, esta vez por tropas quechuas a la cabeza de Andrés Túpac Amaru. La estrategia de construir una cocha o represa para romperla en su momento dejó al pueblo desprotegido y vulnerable. Cuando el ejército quechua llegó a la ciudad de La Paz, Andrés Túpac Amaru le exigió obediencia a Túpac Katari, pero este no quiso colocarse bajo sus órdenes. Se reconoció a Julián Apaza como un comandante del cerco de La Paz. El 28 de agosto, su reiniciación a las hostilidades con ataques a los muros, incluso antorchas, se lanzaban para provocar incendios. Las ciudades sobrepobladas, debido a la acogida de la población criolla y mestiza que vivía en los barrios de los indios. Se quedó sin alimentos. Llegaron sus habitantes a comer carne de ratas, gatos y perros. El hecho culminante del segundo cerco fue la construcción de una cocha o represa similar a la utilizada en Sorata, construida a la altura de Achachicala, utilizando el agua del río Choqueyapo. La noche del 11 de octubre de 1781, la represa cedió antes de tiempo. La fuerza de las aguas se llevó varias casas de Extremadura, además de muchos puentes. Pero las trincheras y las murallas lograron resistir el embate de la inundación. La Paz se tornaba desesperada. El nuevo presidente de la audiencia de Charcas, Ignacio Flores, envió hacia La Paz al teniente coronel Joseph de Reguerín, al mando de una tropa de 3000 hombres y 8 cañones. La expedición llegó al Alto el 17 de octubre, provocando la huida desordenada del ejército indígena. Los principales líderes quechuas, así como Túpac Katari, se habían retirado hacia la localidad de Peñas, antes de la llegada de Reguerín. En la localidad de Patacamaya, el 3 de noviembre de 1781, se presentaron voluntariamente Andrés Túpac Amaru, Miguel Bastidas y Gregorio Apaza, solicitando la paz a cambio del perdón. Túpac Katari se retiró hacia Achacachi. Fue recibido por Tomasín Galipe el Bueno en la noche del 8 de noviembre. Katari presintió que iba a ser traicionado e intentó huir. Fue detenido por los soldados del rey en un lugar denominado Chinchillapampa, y el 10 de noviembre Katari llega al pueblo de Peñas, donde Reseguín había instalado su cuartel. Luego de un juicio sumario seguido por el oidor Tadeo Díez de Medina, se lo encontró culpable de asesinato y de infidencia contra el rey, castigo que se impuso con la muerte y el descuartizamiento. Ejecución llevada a cabo por 4 soldados tucumanos el 14 de noviembre de 1781 en la plaza del pueblo de Peñas. No existe una prueba clara de que antes de morir haya pronunciado la célebre frase «Volveré y seré millones». Se colocó su cabeza en la ciudad de La Paz primero, en la Plaza Mayor, después en Quiliquili. La mano derecha se mandó a Ayoayo y luego a Sicacica. La mano izquierda fue destinada al pueblo de Achacachi, la pierna derecha a Chulumani y la izquierda a Caranavi. La rebelión, encabezada por Túpac Katari en La Paz, terminó con la pacificación lograda por Joseph Reseguín. Bartolina Sisa fue ahorcada el 5 de agosto de 1782 en la Plaza de Armas de La Paz, hoy Plaza Murillo. Joseph de Reseguín dio por finalizada su campaña en julio de 1782. Entre 1908 y 1825 se desarrolla el proceso hacia la independencia. Una serie de hechos surgen en el territorio de Charcas. En este conjunto de acciones,
alianzas, batallas, movimientos de tropas, conspiraciones, rebeliones, movimientos juntistas, lealtades y traiciones, se fueron conociendo y se fue aperturando la guerra de independencia. La crisis de la monarquía en Charcas. La invasión napoleónica en España en 1808 y la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII puso a prueba la reelección de la fidelidad al rey, en medio de tensiones por el poder en la capital de la Audiencia de Charcas entre el presidente don Ramón García Pizarro y el arzobispo Benito Moxo. Por un lado, los cuerpos colegiados como los oidores y el cabildo, y por el otro, otra gente que tenía intenciones de llegar al poder. El 21 de agosto de 1808 llegaron a La Plata las noticias sobre el motín de Aranjuez y la abdicación de Carlos IV, la exaltación de Fernando VII al trono y la entrada de los ejércitos franceses a la península. El 23 de agosto se dictó un bando de apoyo a Fernando VII, ordenando la jura al nuevo rey en todas las audiencias. Mientras se organizaba la misma, llegaron a La Plata nuevas noticias, la del pensamiento de la familia real en Bayona, la abdicación de Fernando VII, el nombramiento de José Bonaparte, hermano de Napoleón, como rey y la formación de una junta de gobierno en Sevilla. Surgió entonces el debate sobre el cual debía ser la instancia que asumiría esta soberanía, la Junta de Madrid. Mientras pasaba aquello en Charcas, la metrópoli había establecido una suprema Junta Central Gubernativa del Reino, que gobernaría en nombre del rey Fernando VII. Este hecho era desconocido por la población y por Manuel de Goyeneche. La Junta de Sevilla fue reconocida finalmente por la audiencia. Las cartas entregadas por Goyeneche se convertirían en la mecha que encendería el polvorín. Levantamiento popular de La Plata y audiencia gobernadora. La noche del 24 de mayo de 1809 se reunió el Real Acuerdo de la Audiencia para tratar la solicitud y la renuncia del presidente hecha por el fiscal, indicando que García Pizarro apoyaba el proyecto carlotista. El presidente, al saberlo, decidió arrestar a ministros, regidores y miembros del claustro universitario. Luego de una serie de negociaciones, la audiencia logró la dimisión del presidente y a través de un acuerdo declaró que asumiría el mando en Chuquisaca. Para sosegar la población, surgía así una audiencia gobernadora que, bajo el principio de la soberanía popular, asumía el poder frente a la crisis de la monarquía. La Junta de la Paz. Los hechos del 25 de mayo fueron rápidamente conocidos en La Paz. En esta ciudad se empezó a organizar un movimiento de apoyo y coordinación con la audiencia. El 16 de julio de 1809, en el billar de Mariano Graneros, se juntaron varios vecinos de la ciudad. Aprovechando la procesión en homenaje a la Virgen del Carmen, Melchor Jiménez, Mariano Graneros, Juan Cordero, Buenaventura Bueno y otros atacaron el cuartel bajo el grito de ¡Viva el Rey! Se logró tomar el cuartel, acción en la que murió Juan Cordero. A las 10 de la noche se reunió el cabildo junto a los líderes del movimiento. Se exigió el nombramiento de Pedro Domingo Murillo como primero y Mariano Graneros como segundo comandante de las tropas. Al día siguiente ordenó a todos los vecinos entregar las armas al cabildo y realizar un juramento de alianza. Se quemaron las cuentas de las cajas reales y se entregó un documento denominado Nuevo Plan de Gobierno. Señalaba en 10 artículos la base de la propuesta paceña, determinándose la retroversión de la soberanía al pueblo, la representación y la defensa de los derechos a los ciudadanos, y en su artículo 5 se ordenaba la formación de una junta tuitiva. La junta tuitiva organizada con Murillo como presidente, quien en septiembre, fruto de los desacuerdos entre los miembros de la junta tuitiva y los del cabildo, se había acentuado, mientras que en Arequipa y Cusco se preparaba un ejército bajo las órdenes de Manuel Goyeneche para reprimir este movimiento. El 30 de septiembre la junta tuitiva se disolvió y el cabildo, por la renuncia de los miembros, la crisis de la ciudad terminó por dividir totalmente a los antiguos aliados. Terminaron el 18 y 19 de octubre con la ejecución de Pedro Rodríguez y Juan Pedro Indaburo. Para el mes de noviembre el movimiento paceño quedó prácticamente desarticulado. Las tropas de Domingo Tristán se dirigieron a los Yungas para reprimir a los rebeldes.
En La Paz, Goyeneche empezó a tomar declaraciones a los implicados en el levantamiento y el 11 de noviembre se produjo en Yungas un enfrentamiento. Ese mismo día condujeron a Murillo a La Paz. Las articulaciones y los miedos de 1809. El 25 de mayo en La Plata y el 16 de julio en La Paz fueron dos eventos relacionados entre sí. La develada sublevación de negros y mulatos en Santa Cruz de la Sierra. Hacia fines del siglo XVIII, la presencia de migrantes negros y mulatos en Santa Cruz no era representativa, llegando a un número de 150 entre esclavos libres y desertores. De los denominados de Portugal, para 1809 el número había crecido debido a la penetración de gente afro por la frontera a principios del siglo XIX. En Santa Cruz, la rebelión liderada por el esclavo Francisco estaba planificada para explotar el 15 de agosto de 1809, develada por un esclavo del entonces gobernador sublegado. La documentación del juicio contra los líderes de la conspiración da a conocer que el argumento que esgrimieron los enjuiciados era la existencia de una orden real, que liberaba a los afros de la esclavitud y a los indios mulatos del pago de impuestos. Esta orden había sido ocultada. La Junta de 1810 en Buenos Aires. Las invasiones inglesas al puerto de Buenos Aires en 1806 y 1807 develaron un gran descontento interno en la ciudad. Se manifestó con el nombramiento de Santiago de Liniers como nuevo virrey del Río de la Plata. A mediados de julio de 1809 llegó a Buenos Aires Baltasar Hidalgo de Cisneros, un nuevo virrey designado por la Junta Central de Sevilla, quien reemplazó a Liniers. A inicios de mayo de 1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de la caída de la Junta Central. Se puso en duda la legitimidad de la autoridad del virrey el día 20 de mayo. Juan José Castellí y Martín Rodríguez se entrevistó con el virrey y le explicó que convocaría un cabildo abierto. Convocado para el día 22, Juan José Castellí pronunció un discurso de la soberanía popular y del pactismo. En el mismo se aprobó la destitución del virrey, aunque el cabildo lo nombró al día siguiente presidente de la Junta, burlando así los deseos de la población. La noche del 24 de mayo los más radicales lograron la renuncia. Cisneros quedó afuera y la desilusión de la Junta convocándose a una nueva sesión del cabildo. Ese día se logró la primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra. Empezó a funcionar a nombre de Fernando VII. Una de las primeras medidas asumidas por la Junta Revolucionaria fue la elaboración de un plan revolucionario de operaciones. Charcas se constituía en un punto fundamental. El apoyo de Charcas a la Junta de Buenos Aires, el Cabildo de Tarija y su adhesión al Mayo porteño. El 27 de mayo de 1810 la Junta de Buenos Aires remitió a los territorios de su jurisdicción una circular notificando la constitución de la primera Junta de Gobierno, la convocatoria de representantes a un congreso que se realizaría en Buenos Aires. Esta comunicación fue recibida por el Cabildo en Tarija el 23 de junio y de acuerdo con Eduardo Trigo, su respuesta fue una clara muestra de adhesión y reconocimiento táctico. El 18 de agosto de 1810 se llevó a cabo en Tarija un cabildo abierto. Eligió a Julián Pérez de Chalar como diputado por Tarija a la Junta Superior de Buenos Aires. Dispuso también de una fuerza de 25 hombres del regimiento provincial con el fin de garantizar el arribo de las fuerzas de expedición procedientes de Buenos Aires, a la que se sumaron el 24 de septiembre las tropas dirigidas por el capitán Martín Miguel de Gumiers, y ya en octubre la fuerza rioplatense con un contingente de 600 hombres. El contingente tarijeño al mando del coronel Larrea participó en las batallas de Cotagaita el 27 de octubre y Suipacha el 7 de noviembre. Los paisanos de la ciudad de Cochabamba en 1810. La sublevación indígena que se gestaba a la cabeza de Manuel Victoriano Titichoca, Juan Manuel de Cáceres y Andrés Jiménez de León y Manco Cápac, además de los hechos de Buenos Aires, son antecedentes importantes en lo ocurrido en Cochabamba en septiembre de 1810. El 7 de agosto, cumpliendo las órdenes de Vicente Nieto, la gobernación de Cochabamba despachó a Oruro al coronel Francisco de Rivadeneiro y 300 hombres, con la misión de proteger la villa de Oruro. El mismo Nieto instruyó que ese contingente se dirigiera al sur para impedir el avance de la expedición que venía desde Buenos Aires. El contingente de cochabambino desertó retornando a Cochabamba. Rivero pidió la autorización para volver a la ciudad, donde sus allegados ya habían organizado una rebelión. Se concretó el 14 de septiembre, cuando Rivero se presentó en el cuartel. La tarde de ese día se instaló un cabildo abierto.
Rivero fue nombrado gobernador-intendente. Rivero tomó varias medidas de control, la población y defensa, organizando la caballería, la milicia y registrando las urnas. El 10 de octubre decidió tomar la villa de Oruro. El contingente cochabambino, al mando de Esteban Arce, partió a Oruro el 19 de octubre con el fin de garantizar la seguridad de la villa. El 12 de noviembre prosiguió hacia La Paz. 2 días después, el sitio de Aroma se enfrentó a las tropas del realista Fermín Pierola, a la que derrotó expulsando al ejército del virrey de Charcas. Aprovechando estas victorias, La Plata el 13 de noviembre y La Paz el 16 de noviembre declararon su adhesión a Buenos Aires. Levantamiento de Santa Cruz el 24 de septiembre de 1810. A inicios de 1810, jóvenes criollos formados en la Universidad de La Plata arribaron a su tierra imbuidos con las nuevas ideas. Antonio Vicente Seoane aprovecharon la situación tensa que había quedado luego de la conspiración de los esclavos. Buscaron aliados entre los artesanos, indígenas, negros y mulatos, además jóvenes que formaban las milicias, entre los cuales se concentraba el coronel Antonio Suárez. El 24 de septiembre de 1810 se apersonaron al Cabildo pidiendo el apoyo a la Junta de Buenos Aires. El Cabildo desconoció al gobierno presidido por el gobernador interino Pedro Toledo Pimentel. Constituyeron una junta de gobierno. Antonio Vicente Seoane fue elegido presidente. El coronel Antonio Suárez asumió las funciones de comandante de La Plata, acompañados por el sacerdote José Andrés Salvatierra. Formó la junta a su nombre Fernando VII. La sublevación de octubre en Oruro. El peligro de la sublevación indígena dirigida por Victoriano Titichoca, cacique de Toledo, llevó al cabildo orureño a pedir ayuda a Cochabamba, que envió un grupo de 300 hombres dirigidos por Francisco de Rivero. Luego de la deserción masiva de los cochabambinos y de su participación en el levantamiento del 14 de septiembre, el presidente Nieto instituyó y autorizó que Oruro reclutara vecinos para enviarlos a Potosí. Como respuesta, muchos vecinos abandonaron la ciudad. El 6 de octubre de 1810, el cabildo reunió para analizar la situación y vio que era imposible controlar la salida de la población. Corrió el rumor de que enviarían los caudales de las cajas reales a La Paz, lo que provocó el levantamiento de la plebe, que solicitaba la renuncia de sus autoridades y el apoyo de la Junta de Buenos Aires. 2 días después, se convocó al cabildo abierto, que designó nuevos regidores. Nombró a Barrón como gobernador. Las tropas de Oruro y Cochabamba salieron al encuentro de esa expedición y enfrentaron la misma en las pampas de Aroma. La batalla concluyó con el triunfo de las tropas insurgentes. La sucesión de Potosí al gobierno de Buenos Aires. Viendo el avance de las tropas enviadas desde Buenos Aires, los líderes de la contrarrevolución, Vicente Nieto y Francisco de Paula Sáenz, originaron un aluvión en el que organizaron un ejército que concentró que Cotagaita, al sur de Potosí. A fines de octubre llegó a la región el ejército rioplatense dirigido por Balcazar y Castellí. Las hostilidades iniciaron el 27 de octubre, concluyendo el enfrentamiento cuando las fuerzas de Balcarás, su aparente derrota en Tupiza y luego en Suipacha el 7 de noviembre, enfrentaron a ambas fuerzas, resultando vencedores los rioplatenses. Llegó a Potosí la noticia de la derrota, provocando incertidumbres entre las autoridades que se reunieron. En ese momento, aprovechando la población para apresar al intendente de Paula Sáenz. El 10 de noviembre, una junta local proclamó su adhesión a las autoridades de Buenos Aires. El 25 de noviembre, Castellí entró en Potosí junto a su ejército, iniciando las acciones de represión. La mañana del 15 de diciembre, Francisco de Paula Sáenz, el jefe militar de Córdoba, y Vicente Nieto fueron conducidos a la plaza principal, donde fueron fusilados. El 26 de diciembre, Castellí y Balcarce se dirigieron a La Plata, mientras que Díaz Vélez, junto a la avanzada del ejército, partían al último día del año de 1810 con dirección al norte. Guerra civil entre virreinatos. La importancia de Charcas había alcanzado el contexto de la monarquía tanto por la plata producida por Potosí como por el tributo indígena que se recaudaba. Hizo en esa región una importante generación de recursos económicos. El punto principal de disputa entre los virreinatos a los que Charcas había pertenecido, Perú de 1539 y 1776 y el Río de la Plata 1776 y 1810. Con la abdicación de Fernando VII,
que las fricciones entre las hegemonías políticas representadas por ambos virreinatos surgieron y se acentuaron entre 1809 y 1817. La primera expedición rioplatense a las provincias interiores. La primera muestra evidente de las fricciones entre las hegemonías se dio a fines de 1809. Goyeneche, enviado por el virrey del Perú, Fernando Abascal, transgredió los límites de los virreinatos y terminó con la denominada Junta Tuitiva de la Paz, apresando y ejecutando a sus principales líderes. La constitución de la primera Junta de Gobierno en Buenos Aires, mayo de 1810, esta aparentemente desapareció y se dio paso a un enfrentamiento abierto entre ambas hegemonías, constituyéndose charcas en el campo de batalla para solucionar sus diferencias. Buenos Aires decidió evitar la primera expedición de auxilio a las provincias interiores, con el objetivo de aniquilar las fuerzas contrarrevolucionarias del ex virrey Liniers, que se hallaban en Córdoba, y avanzar hasta Desaguadero, límite entre los virreinatos. La primera expedición partió de Buenos Aires en julio de 1810, ingresando a Charcas en octubre y noviembre a la cabeza de Antonio González Balcarce y Juan José Castellí. Luego de las victorias de Suipacha y Aroma, se empezó a preparar la batalla definitiva. La derrota que marcó el fin de la primera expedición auxiliar se dio el 20 de junio en Huaqui. Las tropas al mando de Castellí huyeron en desorden. Tras el triunfo de Huaqui, Goyeneche, al mando de su contingente, salió en persecución de los porteños y cochabambinos, derrotándolos el 13 de agosto en Amiraya. A pesar del aparente triunfo, la situación en el Alto Perú no estaba controlada, ya que la sublevación indígena dirigida por Juan Manuel Cáceres en Cochabamba y Esteban Arce mantenían la insurgencia. El cerco a La Paz en septiembre y en octubre de 1811, el asedio insurgente a las tropas de Goyeneche, culminó con la toma de la ciudad de Cochabamba. En mayo, los contingentes de Goyeneche y Esteban Arce se encontraron nuevamente en Pocona, cerca de Cochabamba, donde la suerte fue favorable para los realistas, quienes tras derrotar a las fuerzas de Arce ingresaron a la ciudad luego de vencer la resistencia armada. Goyeneche apresó y ejecutó a varios rebeldes, entre los que se hallaba Mariano Antezana, gobernador, intendente y presidente de la Junta de Gobierno de Cochabamba. La segunda expedición rioplatense. Goyeneche y Pío Tristán decidieron llevar la ofensiva hacia el Río de la Plata, por lo que establecieron su cuartel en Tupiza. En Buenos Aires se organizó la segunda expedición auxiliar, confiándose su dirección a Manuel Belgrano. Partió de Buenos Aires en mayo de 1812 y venció al ejército de Tristán en las acciones de Tucumán el 24 de septiembre de 1812 y en Salta el 20 de febrero de 1813. Goyeneche retrocedió hasta Oruro con el fin de hacer plaza fuerte en Villa y poco más tarde obligó a renunciar. Para mediados de 1813 las regiones de los valles del sur, Charcas, se hallaban nuevamente convulsionados con las llegadas de las nuevas expediciones. Solo La Paz se mantenía bajo el control del virreinato peruano. Ante la renuncia de Goyeneche, el mando del ejército realista fue confiado al brigadier Juan Ramírez, luego a Joaquín de la Perla. Las fuerzas de Belgrano ingresaron al territorio de Charcas, llegando a Potosí, estableciendo su cuartel general la ciudad. Belgrano recibió el apoyo de Manuel Asensio Padilla y del cacique chiriguano Cumbay. Belgrano se encargó de nombrar nuevas autoridades: Juan Antonio Álvarez de Arenales como gobernador de Cochabamba, Ignacio Warnes como gobernador de Santa Cruz de Moxos, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo como presidente de la audiencia. En octubre de 1813, las fuerzas realistas al mando de Pezuela se enfrentaron a las fuerzas de Belgrano en Vicalpugio y luego en Ayumaya, donde los miembros de la segunda expedición fueron derrotados huyendo en desbandada. La tercera expedición. A fines de 1814, el general José Rondó fue nombrado en el Río de la Plata como comandante de la tercera expedición. Las fuerzas del general realista Pezuela se habían visto obligadas a retroceder hasta Chayapata, donde Pezuela había enviado fuerzas hacia La Paz y Puno, dirigidas por el general Juan José Ramírez con el objetivo de reprimir el movimiento. A fines de septiembre de 1815, Rondeau salió de Potosí con reacción al altiplano.
No pudo tomar Oruro como había planificado, siendo que finalmente la derrota en Venta y Media el 20 de octubre por las fuerzas realistas al mando de Pedro Antonio Olañeta. El 20 de noviembre ambas fuerzas se volvieron a enfrentar en las pampas de Sipe-Sipe y Viloma. El contingente realista también obtuvo la victoria. Rondeau pretendió dejar instrucciones para que los grupos guerrilleros actuaran en el futuro. No fueron del agrado de Manuel Asensio Padilla, quien las consideró ofensivas. Con la retirada de la tercera expedición, el ejército real una vez más se hacía dueño del territorio. La cuarta expedición rioplatense. El último intento de controlar Charcas por parte de Buenos Aires se dio en 1817 con la organización de la cuarta expedición que fue confiada al coronel Gregorio Arauz de la Madrid. El 15 de abril se enfrentó y venció a las tropas realistas comandadas por Andrés de Santa Cruz en la batalla de la Tablada. Intentaron llegar luego hasta Potosí, pero fueron derrotadas en junio en la localidad de Supachuy por las tropas de Urrelli. Con el hecho se dio por concluidas las expediciones rioplatenses a Charcas. La lucha guerrillera, la guerra de guerrillas en la Guerra de la Independencia. Uno de los elementos que definió la historia de la Guerra de la Independencia fue la aparición de la guerra de guerrillas como una estrategia común de las tropas insurgentes en contra de las realistas, erróneamente definida como la Guerra de Republiquetas. La guerra de guerrillas, que fue de definirse como aquella que se realiza mediante la lucha de pequeños irregulares grupos civiles armados cuyo objetivo principal es agotar al enemigo superior eludiendo la confrontación, se conoce también como guerra irregular, guerra de recursos y guerra en pequeño. Se nutre además de tres fundamentos: la colaboración de la población, el conocimiento del terreno, la aparición de fuertes caudillos capaces de mantener y dirigir a los hombres de diversos estratos sociales, la sublevación indígena y los orígenes guerrilleros. El origen de la lucha popular de la guerrilla se remonta a 1809, liderizada por Juan Manuel de Cáceres, Andrés Jiménez de León y Manco Cápac, y el cacique de Toledo, Manuel Victoriano Aguirre de Titichoca. A partir de 1812, la gran sublevación indígena buscó nuevas estrategias. Se dedicaron a hostilizar a los grupos del rey en el área rural, robando el dinero y el tributo. Fue a partir de esos grupos que fueron generándose los grupos guerrilleros de Charcas. Juan Antonio Álvarez de Arenales en el sistema de guerrillas. Si bien el surgimiento de los grupos guerrilleros fue espontáneo, adquirió una organización con la llegada de Juan Antonio Álvarez de Arenales, nombrado como gobernador político-militar. Posteriormente, en octubre de 1814, comandante general de las tropas del interior, la labor de Arenales fue la organización del sistema de guerrillas a partir de grupos armados. Estos grupos operaban en los valles que separaban el altiplano de los llanos. El sistema de guerrillas. La organización territorial de los grupos guerrilleros fue de la siguiente manera. Partiendo desde el sur se hallaban las tropas de Vicente Camargo. Al norte se encontraba Manuel Asensio Padilla con su esposa Juana Zurduy, quienes se ubicaban en la provincia de Tomina, al noreste de esta posición. Juan Antonio Álvarez de Arenales en Valle Grande. Al noreste se encontraba una serie de caudillos que respondían a Álvarez de Arenales. Controlaban Misque, Arque, Sacaba y Tapacarí. En la provincia de Ayopaya, los valles de Sicacica, estaban Santiago Fajardo y José Ventura Zárate. Actuaban como enlace entre el comandante y jefe de las tropas, desde el Cusco al mando de José Manuel Pinelo y luego Ildefonso de las Muñecas. Al este de Charcas se hallaba el comandante Ignacio Warnes. Se dejaba fuera de esta organización a las tropas irregulares que actuaban en Tarija, como las de Vicente Umaña o las de Ignacio Moto Méndez. Estas respondían al comando de Martín Miguel Gómez, otro caudillo. El fin del sistema de las guerrillas. Para el año de 1815 las tropas realistas se habían acostumbrado a la guerra de guerrillas, por lo cual ya eran capaces de tomar medidas eficaces. Por otro lado, desde la península comenzaron a llegar tropas expertas en la operación de la contraguerrilla. Francisco Javier Aguilera, el llamado León de Santa Cruz, encontró a Manuel Asensio Padilla y a Juana Zurduy en El Villar el 14 de septiembre de 1816. Mató al líder guerrillero cuando éste acudió al auxilio de su esposa. Se trasladó luego a la región de Santa Cruz, donde se hallaba presente Ignacio Warnes.
con quien se enfrentó el 21 de noviembre de 1816 en el lugar denominado El Pari, cercano a la ciudad de Santa Cruz, donde en la batalla murió Warnes. El comandante Buenaventura Centeno fue el encargado de la persecución de Vicente Camargo. Un día de abril de 1816, y a causa de la traición de las fuerzas de Centeno, arremetieron con gran ímpetu sobre los insurgentes. Camargo fue herido de bala y más tarde victimado por Centeno. Se escondió en una caverna cercana al punto denominado Inca Samaña, descanso del Inca. Fue traicionado por su compadre de apellido Rodas. Muñecas fue trasladado de la ciudad de La Paz en abril de 1816, donde fue puesto en prisión, mientras era trasladado al Cusco. Fue asesinado cerca de la localidad de Huaqui. Con la muerte de la mayoría de los grandes caudillos guerrilleros, el retorno de Álvarez de Arenales de Salta en el sistema de guerrillas desapareció. División de los Valles de la Paz de Cochabamba. Juan Antonio Álvarez Arenales, el gran organizador del sistema de guerrillas, salió del territorio chaqueño a fines de 1815. Para el fin del año 1816, casi todos los grupos guerrilleros habían sido vencidos y sus caudillos muertos. Sin embargo, los contingentes armados al mando de los comandantes Eusebio Lira seguían operando en los valles de La Paz y Cochabamba. Eusebio Lira murió en diciembre de 1817 producto de una bala que fue disparada por la espalda cuando era conducido a juicio por sus propios hombres. Luego de una acusación falsa de traición, fue sustituido por Santiago Fajardo y luego por José Manuel Chinchilla. La organización que había impuesto subsistió hasta 1821, cuando José Miguel Lanza llegó a Inquisibi y reemplazó a Chinchilla. Del control realista a la independencia. La campaña de intermedios. Ante la desaparición de los principales grupos insurgentes de Charcas, el fracaso de las expediciones de las provincias interiores organizadas por el Río de la Plata en 1810 y 1815, buscaban expulsar de Charcas a las fuerzas realistas del Perú. En el norte, las Provincias Unidas del Sur, el general rioplatense José San Martín, en su calidad de comandante supremo del Ejército Unido, organizó una expedición en 1817 desde la provincia de cuyo condicionamiento se conoce que San Martín organizó una fuerza naval que tomó Lima, declarando la independencia del Perú. Aunque un fuerte contingente realista controlaba la sierra peruana y Charcas, lo que motivó a San Martín y a su Estado Mayor diseñar un nuevo plan denominado de puertos intermedios que buscaba acabar en definitiva las fuerzas realistas todavía presentes en la región. Luego de la renuncia de San Martín como protector del Perú, la Junta Suprema de Gobierno que lo desplazó retomó el plan diseñado para ejecutarlo. La guerrilla de Ayopaya bajo la dirección de Lanza. Cuando José Miguel Lanza llegó a Inquisibi en febrero de 1821, comunicó a Chinchilla que venía con encargos desde Buenos Aires para asumir el mando de las tropas. Sin embargo, meses después Chinchilla fue fusilado por el nuevo comandante. En el periodo, que estuvo marcado por diferentes acontecimientos, Lanza firmó como enviado del virrey José de la Serna, y los acuerdos de Yaco en mayo de 1822 estipulaban una tregua de 40 días, así como la jura de la Constitución española por parte de las tropas del jefe guerrillero. La guerrilla se vio afectada también por la segunda campaña de los puertos intermedios en 1823, al mando de Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra. Lanza buscó el enfrentamiento con Pedro Antonio de Olañeta en los campos de Falsuri, cerca de Quillacollo, y en octubre de 1823. Sin embargo, las fuerzas insurgentes fueron derrotadas. Para julio de 1824, la guerrilla sufría de un contraste agudo por Lanza, quien fue capturado y llevado como prisionero a la fortaleza de Oruro. La guerrilla sufrió una crisis de liderazgo que fue acabando con Lanza, quien fue a prisión. La lucha entre liberales y monárquicos españoles. Paralela a la lucha de las tropas Lanza en Charcas, la situación en el Perú era complicada, debido al enfrentamiento entre los bandos liberales dirigidos por el virrey José de la Serna, que apoyaba la posición constitucionalista, y los monárquicos absolutistas, dirigidos por Pedro Antonio Olañeta. El virrey de la Serna, a fin de solucionar el problema y unificar nuevamente a las fuerzas realistas, despachó con dirección a Charcas al general Jerónimo Valdés, quien estableció negociaciones con Olañeta en febrero de 1824. Las fuerzas del virrey de la Serna eran derrotadas en Junín. Pedro Antonio Olañeta, la última resistencia realista en Charcas.
En octubre, mientras Olañeta se hallaba en Oruro, recibió una comunicación de Bolívar, quien le reconocía el título de Libertador de Charcas, instalándose y solicitando unirse al Libertador. En respuesta, Olañeta le dirigió una misiva ambigua sin comprometerse a nada. En diciembre, las fuerzas realistas fueron definitivamente derrotadas en Ayacucho. El gobierno pre-republicano de Sucre. Desde 1825 fueron los cabildos los que organizaron la recepción de los ejércitos libertadores y los que asumieron el poder en cada ciudad que se plegaba a los vencedores. Sucre, que tenía una idea centralizadora del poder, vio la necesidad de restablecer un sistema de gobierno provincial que pudiera ser controlado por él mismo, mientras se convocaba a una asamblea. Su primer acto fue sacar un decreto el 9 de febrero de 1825, mediante el cual convocó una asamblea deliberante que pudiera definir el destino de los territorios de Charcas. El decreto del 9 de febrero estableció nuevas formas de elección basadas ya en principios modernos de ciudadanía y representatividad. Se definió la realización de elecciones con una amplia participación, siguiendo los principios de la Constitución gaditana, aunque así ponía condiciones para ser electos. Se estableció también la representatividad poblacional, la Asamblea Deliberante y la función de la República. La asamblea largamente esperada, que debía reunirse inicialmente en Oruro, fue inaugurada finalmente el 10 de julio de 1825 en la ciudad de Chuquisaca. La asamblea se reunía en medio de una situación difícil, debido a las posiciones tanto de Bolívar y del Perú por un lado como las Provincias Unidas del Río de la Plata por otro. Sin embargo, las posiciones a favor de la independencia crecieron los criollos en la ciudad. El 6 de agosto, habiendo llegado a La Plata el diputado por Santa Cruz Antonio Vicente Sehuane con el poder para apoyar el proyecto de independencia, el presidente puso en mesa 3 posiciones. 1. La unión de las Provincias Unidas. 2. La unión del Bajo Perú. 3. La elección y creación de un Estado soberano e independiente de todas las naciones. La asamblea se pronunció por unanimidad en contra de la primera. La segunda tuvo 2 votos y la tercera recibió la aprobación de todos los diputados. De esa manera se decidió el destino de Charcas, suscribiéndose inmediatamente el Acta de Independencia. Fascinante, ¿verdad? Nuestra historia nos muestra tanto el contexto económico, político, social. Te agradezco por haber estado este tiempo con nosotros y espera la siguiente clase, que seguramente estará de buena como la que hemos tenido. Muchas gracias.